Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, vamos a hablar de el desierto. Cómo Dios nos habla en el desierto. Y para eso vamos a comenzar leyendo en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versos del 1 al 6. Empecemos. Este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías estaba escrito: Ya estoy para enviar a mi mensajero delante de ti, para que te prepare el camino. Escuchen ese grito en el desierto. Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautizando y con bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Además de la piel que tenía colgada de la cintura, Juan no llevaba más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida eran langostas y miel silvestre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El desierto. ¿Qué cosa es el desierto? Recuerden, estamos hablando en términos espirituales. En términos materiales, sabemos que el desierto es un lugar inhóspito, un lugar donde no hay agua, un lugar donde la vegetación o es escasa o no existe totalmente. Un lugar donde lo que existe ahí es animales ponzoñosos, animales que pueden sobrevivir en las adversidades de ese clima, pero encontramos víboras, alacranes, y ese tipo de criaturas venenosas. En la vida espiritual, decimos que pasamos por un desierto cuando personas de oración que están acostumbradas a orar y a tener experiencias que San Ignacio de Loyola llama consolaciones, o sea, esas experiencias bonitas, pues se deleitan en esas gracias que el Señor les da. Pero esas gracias nunca pueden ser programadas de acuerdo a Santa Teresa de Ávila. Esas gracias Dios las da cuando Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Entonces, ponerte a orar no es garantía que vas a experimentar esa gracia especial de Dios en una consolación, aunque muchas veces sí la experimentamos. Sin embargo, pasar por un desierto espiritual incluye, no se limita a, pero incluye que muchas veces la persona puede ser que empiece a orar y esta ocasión no sienta que Dios escucha su oración. Cree que Dios no le escucha, cree que Dios no está ahí para apapacharla, para abrazarla, y se siente abandonada. Esa persona está empezando a experimentar un desierto espiritual. Pero, ¿por qué se dan los desiertos espirituales? Porque la gente ya no ora con fe, porque la gente ahora ya perdió el entusiasmo en la oración. No, de ninguna manera. Todo lo contrario. Ahora significa que es un tiempo de crecer. Ya Dios se dio cuenta que tú de verdad eres una persona que lo busca en la oración,
una persona que persevera porque quiere alcanzar esa vida íntima con Él. Pero nos pone a prueba para ver si de verdad podemos perseverar en esa búsqueda de Él a ese nivel. Entonces, lo que quiere decir es que ahora Cristo está, pero como si no se dejara encontrar. Veamos un poquito esto. Miren, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, miramos que cuando Cristo fue crucificado, después que fue sepultado y resucitó, en cierta ocasión van dos de sus apóstoles camino a Emaús, nos cuenta la Escritura. Y en el camino a Emaús, estando tristes, sintiéndose desamparados, desolados, y de hecho el camino a Emaús era un camino desértico. Ellos en ese momento se les une Cristo. Ellos van con el pesar, con el duelo y con todas las cosas. Bueno, por haber perdido a su maestro. Bueno, Cristo los ve, Cristo se une a ellos. Y en ese andar con ellos para iniciar un diálogo, acuérdate, cuando tú quieres iniciar un diálogo con alguien, pues está la persona por ahí, llegas, hola, ¿cómo está? Y busca la forma de comenzar un diálogo. Cristo se les une y los saluda. Y les dice, bueno, ¿y de qué vienen hablando ustedes? Ellos dicen, es que tú eres el único que no sabe lo que ha pasado con Jesús de Nazaret. Y él les pregunta, pues no, platíquenme. Y empieza él a escucharlos y ellos a narrarles todo lo que pasó, su decepción, su desencanto, su desengaño, su dolor. Y Cristo empieza a platicar con ellos y les dice, bueno, pero es que ustedes no se dan cuenta que todo eso estaba escrito. Desde los profetas se había dicho que esto iba a pasar. Básicamente comienza a proclamarles la palabra de Dios, su propia palabra. Llegan a la casa y al llegar, ellos van a entrar a la casa. Cristo finge que se va a pasar derecho y ellos le dicen, Señor, quédate con nosotros porque cae la tarde. Entonces, Cristo, pues que de por sí quería quedarse, acuerdo, ojo con eso, Cristo que de por sí quería quedarse, se queda con ellos. Y pues se ponen ahí me imagino, a preparar la cena, porque la Escritura dice que se quedaron y que al partir el pan, ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Mis hermanos, al abrirse los ojos y reconocerlo, ¿qué fue lo que pasa? Que Cristo se desaparece, se va. ¿Qué quiere decir? ¿Que Cristo no se quiere dejar encontrar? No, ya se había dejado encontrar. Ya en el desierto se les manifestó. En el desierto lo reconocen a Él, porque Él se une a ellos. Y ahora es tiempo de que cobran nuevo entusiasmo. Y dice la Escritura que salen corriendo. Primero, no querían que Cristo se fuera porque era tarde y era noche y tenían miedo de que los asaltantes se apoderaran de ellos, pues que los asaltaran, que les hicieran daño, que les robaran. Y ahora que ya es de noche, más tarde, ya noche, salen corriendo sin importarle los peligros de los que antes hablaban. Y se van en busca de los demás apóstoles para contarles lo que les acababa de suceder. Mis hermanos, una prueba
en el desierto. La prueba en el desierto está, como les dije antes, diseñada para poner a prueba la fe de la persona, la perseverancia de la persona, el entusiasmo de la persona. ¿Qué quiero decir con el entusiasmo y el ánimo y todas cosas? Porque a Jesús lo seguimos con un ánimo nacido del amor y de una necesidad. Miren, vamos a poner el ejemplo de unos enamorados. Unos enamorados que llegan a separarse, o sea, uno se necesita que ir a otro lugar, y no vamos a decir de un país a otro necesariamente, pero se alejan por cuestiones de trabajo, no por cuestiones de un problema afectivo, sino al contrario, porque tiene que irse a trabajar a otro lugar o porque tiene que ir de visita con familiares enfermos o qué sé yo. Cuando estos dos enamorados tienen que separarse muy a su pesar, pues empieza una gran nostalgia, un te extraño, un cómo me gustaría que estuvieras aquí. Y si el tiempo se prolonga, pues ya ustedes saben lo que pasa. Ustedes que ya son personas casadas o novios que tienen una relación seria, pues ya saben lo que pasa. Inmediatamente, ya sea uno o el otro, empieza a buscar maneras de ir a unirse con esa persona, a reunirse. Pero mientras de que ese momento se llega, ¿qué es lo que pasa? Sucede que los días son largos, las noches oscuras, más de lo normal, más largas que de lo normal. No hay alegría. Cualquier cosa le recuerda a su amado, a su amada. Se preguntan qué estará haciendo. Los apóstoles se preguntaban qué ha sido de Jesús. Ha muerto. Los amados se preguntan qué estará haciendo a esta hora. ¿Estará pensando en mí? Y finalmente toman la bendita decisión de que se van a reunir. Al tomar esa decisión, adivina qué pasa. Empieza un entusiasmo y dicen para tal fecha me voy, qué sé yo, en 8 días, 3, 4, 5 días, y empiezan a hacer los preparativos y renace el entusiasmo y van y se reúnen con esa persona amada. Aunque solamente se van a ver de lejos si son novios, o se van a reunir ya para estar juntos porque son esposos, según sea el caso. ¿Qué fue lo que pasó? Se pusieron a prueba, no intencionalmente, pero las circunstancias hicieron que su amor se pusiera a prueba. En ese amor que se puso a prueba, se dieron cuenta que de verdad se extrañaban, que de verdad se amaban y que de verdad querían convivir esa unidad que el amor trae a una pareja. En la vida espiritual sucede algo muy parecido. Ya les mencioné, los apóstoles de Emaús se dan cuenta y salen corriendo. Se entusiasman otra vez. Cristo no está muerto. Cristo ha resucitado. Cristo está vivo. Sentíamos vibrar cuando nos hablaba. Y es que la palabra de Dios nos hace vibrar si nos enamoramos de Cristo, si nos enamoramos de su santa palabra. Cuánta alegría y paz siente en el corazón el enamorado cuando su enamorada le habla
cuando lo escucha, cuando Él le habla y le dice, te quiero tanto, te extraño tanto. En el desierto, Cristo nos está diciendo lo mismo. No te canses, te extraño, te quiero, te amo, di la vida por ti. Tanto amó Dios al mundo que nos dio a su propio Hijo para que todo aquel que crea en Él tenga vida y vida para siempre. Cristo vino a dar su vida por nosotros. Cristo nos ama. Cristo nos busca, ya sea en lo frondoso de la vida material o en el desierto de nuestras necesidades. Mis hermanos, avancemos un poco más. Muchas personas también sufren desierto de una manera diferente, no necesariamente a través de la falta de entusiasmo en la oración, sino que a través de pruebas que pasan en la vida. Por ejemplo, tomemos el ejemplo de una persona que está muy asidua en el servicio a Dios. Una persona que reza constantemente, reza su rosario, reza sus novenas, hace su oración personal de una manera muy entregada y todo, pero que dentro de ella hay un cierto interés en seguir a Dios. Un interés que va más allá de que Dios me ame, de que Dios me guíe hacia la vida eterna, pero un interés más allá de que Dios me cuide, que no me pase nada. Que Dios cuide a mi familia, que no le pase nada a mi familia. Ese tipo de cosas. ¿Ok? Una persona así, ¿qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, se le muere un ser querido? ¿Qué es lo primero que dice una persona así? Empieza inmediatamente, pues, un dolor muy comprensible, ¿verdad? Y a veces no entendible. Se comprende que la persona sienta el dolor de que se va a su ser querido, no se entiende cuando que nuestra fe nos dice que en esta tierra vamos a morir, que estamos por un lapso pasajero nada más, que la verdadera vida es la vida eterna. Pero a veces no nos lo decimos, pero no nos convencemos de ello. Entonces, cuando se nos muera un ser querido, ponemos el grito en el cielo y vienen los reproches. Y ay, Señor, ¿por qué yo que te rezo tanto te llevaste a mi mamá, o a mi papá, o a mi esposo, o a mi esposa, o a mi hijo? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Si yo que te sirvo tanto, que te rezo tanto y que hasta voy a rezarle a los difuntos cuando se mueren y mira nada más, ahora con esto me paga, Señor. Bueno, hay dolor en el corazón de la persona. Otra vez, se comprende, pero no se entiende. Y les voy a explicar por qué. Porque si a uno se le muere un ser querido, eso le duele mucho. Mucho. Los que hemos perdido un ser querido lo sabemos. Sin embargo, es un sentimiento, pues, agridulce. Agridulce, y luego la razón es porque, por un lado, obviamente que el dolor nos humaniza. El dolor nos hace darnos cuenta de lo frágiles que somos. Pero también, eso es lo agrio, lo dulce es que sabemos
que Dios nos prometió una vida eterna. Sabemos que para llegar a esa vida eterna necesitamos morir. Y el hecho de que ahora ya mi ser querido murió, me duele porque lo voy a extrañar, pero me alegro porque ahora va a estar puede estar con Dios. Depende cómo se portó. Desierto. Desierto mientras que la persona pasa por un duelo, pasa por un proceso. Es igual que algo parecido cuando hay un divorcio. Los divorcios rara vez van a ser amigables. Y aunque cuando dicen que son amigables, entre comillas, uno de los dos está sufriendo mucho, si no es que los dos. Y pasan por ese tiempo difícil de duelo, es otro tipo de duelo, hasta que viene el tiempo de comprender por qué razón hubo que haber un divorcio. Dios no nos pone a prueba de los divorcios. Dios nos deja que hagamos lo que nosotros creemos que es mejor porque nos dio libertad. Y si pasamos por el dolor de un divorcio, no es porque Dios así lo diseñó. Fue porque nosotros no supimos hacer una buena elección. Pero Dios utiliza eso para hacernos recapacitar. ¿Cuánta gente busca a Dios en los momentos que se le muere un ser querido? En los momentos en que su matrimonio se está destruyendo o se destruyó. ¿Cuánta gente busca a Dios cuando sus hijos han caído en drogadicción y aparentemente no hay solución? Momentos de desierto. Momentos en que buscamos a Dios. ¿Y por qué buscamos a Dios en el desierto? Doy unos cuantos ejemplos nada más, aunque hay muchos. Otro ejemplo que les puedo decir de desierto es el adulterio. En el adulterio también, cuánto sufre la persona en lo más profundo del desierto. Primero, la persona ofendida. Al darse cuenta, sufre mucho. Empieza un sufrimiento grande. ¿Por qué? Porque esa persona en que tanto confió, la ha traicionado. Y a veces dicen, no, pues no te preocupes, tantas mujeres que hay, tantos hombres que hay, un clavo saca otro clavo. No es verdad. En esa clase de dichos no estoy de acuerdo. Porque dense cuenta, miren, cuando una persona se casa, no se casa simplemente nomás por tener a una persona al lado. Hay algo muy especial que la unió. Un lazo afectivo grande que la hizo confiar en esa persona. Cuando alguien comete adulterio, está traicionando la confianza de esa persona. La víctima, la persona que es víctima, se siente humillada, se siente menospreciada. Es que no solamente fue un sí y ahora vamos a vivir juntos. No. Esa persona no solamente entregó confianza, entregó su cuerpo. Entregó todo su ser a esa persona. Es otra persona. Y mientras que las cosas llegan a un diálogo, qué sé yo, es un verdadero infierno el que vive la persona que ha sido victimizada. Lo sé muy bien. Muchas mujeres y hombres han venido a mí con esa situación. Pero ahora el problema es que también el que ha sido descubierto en esa infidelidad también comienza a vivir su propio desierto.
La mayoría de las infidelidades no suceden por falta de amor. Repito, la mayoría de las infidelidades no suceden por falta de amor. Suceden porque a veces hubo un disgusto, desgraciadamente, hubo un disgusto en la pareja que no supieron dialogarlo y enojada, se va y en la primera oportunidad que encuentra, se desquita. Me hizo enojar, pues ahora le hago esto y ojalá se dé cuenta para que sienta lo que se siente. Muchas infidelidades suceden por eso. Otras infidelidades porque simplemente se le presentó la oportunidad a él o a ella. Y cada vez me sorprendo, no me sorprende que haya tanta infidelidad, me sorprendo que cada vez más ya no son nada más los hombres, sino las mujeres también. ¿Por qué? Porque se ha perdido un respeto, se ha perdido un temor de Dios. Y solitos se conducen al desierto. Dios no los llevó al desierto. Solitos fueron al desierto. En la escritura que les meditaba yo al principio, de San Juan Bautista predicando en el desierto, fíjense los detalles que hay ahí. Dice que predicaba en el desierto. ¿Ok? Y al predicar la gente venía. Él no los iba a buscar. La gente venía. ¿Venía por qué? Venía por una necesidad. ¿Por qué? Porque su prédica era arrepentirse y volver a Dios. En el desierto hay mucha necesidad. Necesitamos a Dios. Como dije al principio, en el desierto no hay agua, o muy poca, muy escasa, muy escasa. No hay vegetación, no hay donde resguardarse del sol. Y en todo eso, mis hermanos, la persona empieza a darse cuenta de que nada ni nadie lo va a poder ayudar más que solo Dios. Y es cuando la persona recurre a Dios. Cuando siente que ya nada le funciona es cuando buscamos a Dios. Cuando que debería de ser todo lo contrario. Deberíamos de buscar a Dios desde el principio, en todo momento. Darle gracias porque nos va bien. Pedirle que nos ayude si no nos está yendo muy bien y darle gracias porque tenemos lo necesario para vivir. Pero en el desierto no hay nada. Dependemos totalmente de Dios. Dice la Escritura que Juan el Bautista, otro detalle importante, solamente se vestía, se ceñía un cinto de camello y comía saltamontes. O sea, un taparrabo de cuero de camello y a comer chapulines. Básicamente. Y miel silvestre. Proteína y calorías. Pero nada más. Nada más. Y sin embargo, él era feliz y servía a Dios. ¿Cuántos de nosotros, por decir así, seríamos capaces de hacer eso? No muchos. No muchos. Pero, sin embargo, muchos sí lo hacen de una manera muy parecida. Personas que hacen votos de pobreza o personas que simplemente están en la pobreza, pero que a pesar de eso tienen a Dios en su corazón. Y si tenemos a Dios en nuestro corazón, pues dice la Escritura, donde está Dios, nada falta. Cuando nosotros comprendamos más estas cosas, le daremos gracias a Dios por el desierto en el que estamos atravesando.
Lo buscaremos con mucho entusiasmo, con mucha necesidad. Ahí enfrente de mí tengo un cuadro, ustedes no lo pueden ver, pero tengo un cuadro donde está Cristo caminando sobre el mar y Pedro le pide que quiere ir hacia él. Lo vemos, me parece que en el Evangelio de San Mateo vemos ese pasaje. Y Pedro, pues le dice, si de veras eres tú, Señor, mándame a caminar. Y Cristo le dice, ven. Y cuando él empieza a caminar, ojo, él empieza a caminar sobre el agua. El mar estaba picado, había tormenta. Cristo viene hacia la barca. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que pasa con Pedro? Que en el momento en que siente que la tormenta está fuerte y la turbulencia del agua, le da miedo y se empieza a hundir. En ese momento él clama con fuerza, ¡sálvame, Señor! ¿Qué había en Pedro? Había necesidad de vivir. Había una desesperación porque no quería morir en ese momento. No quería morir ahogado. Ese cuadro me inspira mucho a mí. Ese pasaje de la Biblia me inspira mucho a mí. ¿Por qué? Porque me recuerda que yo también necesito buscar a Cristo con necesidad. No por gusto, por necesidad. No te busco, Señor, por gusto. Te busco porque te necesito. Te necesito para que me saques de mi desierto. Te necesito porque no quiero seguir en el camino que únicamente me lleva al precipicio. Te necesito porque necesito cambiar mi vida. Te necesito porque necesito que mi familia cambie, Señor. Te necesito porque sin ti no soy nada. Creer que sin Dios vamos a lograr las cosas se llama soberbia. Y entre más soberbios somos, si estamos en el desierto, más lejos nos iremos hundiendo en el desierto. Más sufriremos. Hasta que reconozcamos que verdaderamente solamente alguien nos puede ayudar y ese alguien es Dios. Hasta ese momento volveremos a Él. Mis hermanos, vivir en el desierto espiritual, es muy doloroso. Los que lo hemos experimentado lo sabemos. Pero también es muy gratificante, porque en el fondo sabemos de que no estamos caminando solos. Aquí me recuerdo de la Santa Madre Teresa de Calcuta. No mucha gente sabía, hasta después de que ella murió, se dio cuenta de que la mayor parte de la vida de la santa fue de desierto espiritual. Sí, viajaba por todo el mundo. Sí, convivía con reyes, con presidentes. Estaba rodeada de gente. Por lo menos de sus enfermos, en muchos casos. Los enfermos que recogía de la calle. Pero también de la gente cuando viajaba. Pero su vida espiritual era un desierto. Dios no le regaló consolaciones. Siempre desolaciones. Y nadie lo sabía, o casi nadie lo sabía. Hasta después de que falleció, se descubrió eso. Y sin embargo, era una mujer de una gran fuerza. Pequeña de estatura, pero de un gran corazón. Falta de consolaciones de Dios, pero llena de ese saber que Dios está conmigo. Sentir la presencia de Dios no es emocionarse. Sentir la presencia de Dios es tener la certeza
de que todo va a estar bien. Que aunque yo no lo vea, Él está ahí. Que aunque yo no lo sienta, Él está presente. Lo percibo por fe. Y en la vida espiritual, especialmente en el desierto, hay que caminar por fe. Nadie que ha crecido espiritualmente puede decir que nunca ha pasado por el desierto. La vida de los santos nos habla mucho. Por ejemplo, San Francisco de Asís, cuánto padecía. El Padre Pío de Pietrelcina, cómo sufría. Santa Caterina de Siena. Santa Teresa de Ávila. Y podría nombrar más y mucho más. Otro que me viene a la mente es San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, que la mayor parte de sus obras, las más grandes de sus obras, las escribió estando preso. Y estando preso, encarcelado por los propios miembros de su orden. También los santos. En la iglesia también hay traiciones. Las sufrimos en la vida diaria de los seres que amamos y que dicen amarnos. Las sufrimos en la iglesia también. Por los mismos que dicen que son buenos cristianos y que nos aman. Pero, ¿por qué sorprendernos? ¿Por qué sorprendernos si Cristo mismo amó a todos sin excepción y fue traicionado también? Fue humillado, fue negado por sus amigos, Pedro, los apóstoles, fue abandonado, todos huyeron. Y sin embargo, aún estando en la cruz, aún ya padeciendo desde arriba de la cruz, mirando a aquellos que se burlaban de él y que se alegraban por verlo colgado ahí, salió esa oración: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tenemos un modelo que debemos de seguir si queremos ser felices. Felices en lo poco, felices en la necesidad. Y no me refiero nada más a lo material, sino a lo espiritual, principalmente. Porque si está Él, si Cristo está Él, ahí cercas, créanme que no estamos solos. Y la verdad es que está cerca. Me recuerdo también de la oración de las huellas. El hombre que miraba el set de 2 huellas en la orilla de la playa y un día solamente miró un set de huellas. Y se puso a reflexionar en su vida y se dio cuenta que ese set de huellas era en el tiempo en el que él pasaba por dificultades. Y se encuentra con Dios y le reclama. Y Dios le dice: ¿miras ese set de huellas que van caminando por la orilla de la playa, en la arena? Dijo: sí, me abandonaste. Dijo: no, son las mías. Yo te llevaba cargando. En el desierto Dios nos carga. En el desierto Dios nos habla. En el desierto Dios nos ama. En el desierto Dios nos hace crecer. En el desierto Dios nos enamora. En el desierto Dios nos cautiva. En el desierto conocemos verdaderamente el amor de Dios. Si tú estás pasando por un momento de desierto en tu vida, dale gracias a Dios por ello. Y suplícale, dile: Señor, no me abandones en estos momentos en que sufro rechazo, en que sufro humillaciones,
en que sufro desprecio, en que sufro por falta de lo necesario para vivir, en que sufro porque ya no hay lo que hacer, Señor. No me abandones. Ten compasión de mí. Extiende tu mano, Señor. Extiende tu mano y rescátame. Ayúdame a caminar. El profeta Elías se cansó y quiso morir. Moisés se cansó y quiso morir. Pero no murieron cuando pidieron muerte. Jeremías se cansó y quiso morir. Grandes profetas cayeron en depresión, se cansaron y todos murieron, pero no cuando ellos quisieron, no cuando ellos le pidieron a Dios la muerte. Porque en el caso de Moisés, debería llevar al pueblo hasta la orilla de Canaán, porque él no entró con ellos. En el caso de Jeremías, porque tenía que seguir profetizando. ¿Qué otro personaje les dije? Moisés, Jeremías. No me recuerdo. La verdad no me recuerdo qué otra persona les dije. Pero todos ellos se cansaron. Dije el profeta Elías. En el caso de Elías, el Señor le mostró el pan sobre las brasas, un jarro de agua, símbolo de Eucaristía, y le dijo: levántate y come, porque el camino es largo. Mis hermanos, en el desierto el camino es largo y hay que alimentarnos. Tu desierto espiritual no lo estás viviendo allá en las arenas del desierto. Lo estás viviendo en las arenas de tus problemas, de tus dificultades, en la sequedad de aquello que sientes que te falta. Aliméntate. Hay un oasis que tiene agua fresca, donde hay sombra, donde puedes reposar. Ese oasis es la Sagrada Eucaristía, es la Santa Misa. Confiésate si necesitas hacerlo. Y ve a la Santa Misa y recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. El alimento del que no podemos prescindir para el alma, para nuestra jornada espiritual. Y no te dejes vencer, porque el que tanto te ama no te salvará sin ti. San Agustín. Déjate apapachar, déjate abrazar y extiende tus brazos al Señor, que te llevará a pastos abundantes, como el Salmo 23. Te cargará sobre sus hombros y te llevará a un lugar seguro. Hasta pronto.